El mensaje de hoy lleva por título ¿qué es el hablar en lenguas? Está basado en 1 Corintios capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Primer cosa que quiero que usted ponga atención en este pasaje es que los dones, el hablar en lenguas, tiene que tener como propósito sí o sí el edificar, el mejorar la condición de la iglesia. Todo el que quiera un don para servir predicando, orando, profetizando, para que pueda orar por enfermos, para que pueda ministrar en la alabanza, que pueda ser un diácono, una diaconisa, todo el que quiera un don de parte del Señor para servir en la iglesia, en cualquier área, tiene que tener muy claro su objetivo. Amén. Y el objetivo es que tu don debe de edificar a la iglesia. Tú no puedes ser una persona con un don en contra de la iglesia. Yo tengo profecía, pero todo lo que profetizo es para destruir a la iglesia, es para dañar a la iglesia. Yo soy un predicador, pero todo lo que predico es para estar en contra de otras iglesias, de otros pastores, de los mismos siervos de esta iglesia. La palabra de Dios dice que los dones pueden correr el riesgo de contaminarse o de dañarse. Por eso es que tenemos nosotros que tener mucho cuidado de lo que hay en nuestro corazón. El verso 13 dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Ahorita quiero mencionarle un punto muy importante, ¿verdad? Subraya este verso ahí en su Biblia o anótelo con respecto a este verso, una confusión que existe. Por favor, vea la parte final, dice poder interpretarla. ¿Sí dice amén conmigo? Verso 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Hermanos, nosotros tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Y ese es el problema de mucho creyente, de mucho cristiano, de querer las cosas espirituales, entenderlas en el alma. La palabra de Dios dice, cuando tú oras con el entendimiento, estás orando en tu alma. Mire, muchas oraciones de nosotros son guiadas por el miedo que hay en el alma. Y a veces con el miedo que hay en el alma cometemos hasta el error de invitar a Dios a participar en nuestro pecado, ¿verdad? Sabemos que estamos mal y decimos, Señor, por favor que no me atrape. O sea, le estás pidiendo a Dios que te cubra o que te tape un pecado. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el alma. El alma, ¿verdad? Siempre hace eso. El alma es, dice la palabra, que es engaña el alma. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en esta parte de no estar queriendo siempre hacer oraciones en el alma. El alma ora con preocupación, el alma ora con angustia, el alma ora con miedo. Y esa es la oración en el entendimiento. Pero toda oración en el espíritu siempre será guiada por la verdad, por la voluntad de Dios. Es incorrecto decir yo oro en el espíritu pero estoy orando mentiras. Yo oro en el espíritu pero estoy orando algo que es falso. Siempre que oramos en el espíritu, una de las características de la oración en el espíritu es que usa versículos bíblicos. Usa versículos bíblicos para respaldar tu oración. Muchas veces dices, Señor, ya sé que estoy mal y te pido que me ayude. Busca la manera de poder encontrar una ayuda. Pero cuando solo oras en el alma, cuando solo oras con el entendimiento, entiendes que a costa de lo que sea, lo que necesitas ahorita es salir de este embrollo, salir del problema en el que estés. No te importa si la solución es algo malo, es algo incorrecto. El alma es traicionera a la voluntad de Dios, porque el alma siempre va a buscar autoprotegerse. Entonces el alma va a mentir. El alma, una persona, ¿verdad?, que siempre es guiada por el alma, te puede estar mirando a los ojos y estarte diciendo la mentira más grande, y te jura y te promete que es verdad lo que te está diciendo. Y lo mismo hacemos con Dios cuando venimos a orar. Y entonces en el alma le decimos, Señor, te prometo, con lágrimas en los ojos, dice, te prometo que ahora sí voy a cambiar. Y sabes que es una mentira, sabes que es falso. Entonces la palabra de Dios dice que la oración en lenguas o la oración espiritual siempre debe de ser en el espíritu. Si dice amén conmigo. Entonces el hablar en lenguas no es una oración en el alma, sino que es una oración
en el Espíritu. La Escritura muchas veces hace referencia a la oración en el Espíritu diciendo mi espíritu ora, ¿verdad? O orando en el Espíritu. Le voy a pedir que usted ponga atención a la siguiente imagen. Voltéemela a ver porque aquí quiero que usted entienda perfectamente esto, lo que le voy a enseñar, ¿verdad? Y también que pueda evitar uno de los errores que se comete con esta parte. Mire, yo siempre lo enseño de esta manera. La primera figura dice hello, eso es un lenguaje inglés. Luego está la señal, no importa en el país que tú estés, si alguien de lejos te hace así, ¿verdad? Eso significa hola. La interpretación es que te está saludando. Si tú ves a alguien de lejos que te hace a ti, tú interpretas que te está saludando. Y la traducción de hello es hola. Si dice amén conmigo. El lenguaje, ¿verdad? El lenguaje, la seña, la interpretación y la traducción. Ahora, póngame la siguiente imagen y aquí quiero que usted me ponga mucha atención. ¿Cuál es el lenguaje de hablar en lenguas o cuál es la raíz de eso? Es el poder de Dios. Vas a recibir poder. ¿Qué es lo que se manifiesta cuando tú estás, ¿verdad?, hablando en lenguas? El poder de Dios. Si dice amén conmigo. Ahora, ¿cuál es la señal? Son las lenguas espirituales. ¿Cuál es la interpretación? Cada uno la recibe en su corazón. Y traducción, por favor, no hay, no existe. Aquel que te diga que él traduce lenguas es una gran mentira y eso es una herejía. Eso va en contra de la Biblia. Aquel que te diga, el que sea que te diga, cuando ese hermano ora en lengua, yo entiendo clarito lo que está diciendo y te lo puedo traducir. A ver, hermano, habla en lenguas. Dice que buenas tardes a todos. A ver otra vez, dice que le da gusto haber estado en la iglesia. Cualquier persona que haga eso es completamente antibíblico. Ahorita se lo voy a enseñar con la palabra de Dios. Entonces aquí es donde muchos cometen el error, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios dice, el que ora en lenguas también pida interpretarlas. No dice pida traducirlas, sino que interprete. ¿Sí va conmigo hasta aquí? Entonces, la verdad, la lengua, como le decía hace un momento, es hello, ¿verdad? ¿Cuál es la señal? Hacerle así. ¿Cuál es la interpretación? Que el que te haga así te está saludando. Eso lo interpretas tú. La persona puede estar lejos de ti, si a lo lejos lo ves haciendo así, levantas la mano y tú también le haces así. Interpretaste, no escuchaste absolutamente nada, solo lo interpretaste. Ahora, si la persona está cerca de ti y lo escuchas decirte esa palabra en lenguaje, ¿verdad? En lengua, en inglés, la traducción es hola. Las lenguas espirituales no tienen ninguna traducción. La palabra de Dios nos dice que Jesús, porque mucha gente dice, ¿cuándo Jesús habló lenguas? Ese es otro error del poder de Dios o del bautismo del Espíritu Santo. Pensar que solo el que habla lenguas está bautizado por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 10 verso 38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. No dice con aceite, no dice con lo que usted quiera, dice con el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que se utilizó para ungir a Jesús? El Espíritu Santo. Y con poder, dice, a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El hablar en lenguas está profetizado también en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos en lenguas estamos cumpliendo una palabra profética. Vaya conmigo ahí en su Biblia, Isaías capítulo 28, y vamos a leer del verso 11 en adelante. Dice, porque en lengua extraña de tartamudo y en extraña lengua hablarán este pueblo. Voltéeme a ver aquí por favor, o léalo en su Biblia, porque la gente muchas veces cuestiona eso. Y dice, pero es que ¿por qué hablas como si tuvieras trabada la lengua? ¿Por qué hablas como si tu lengua estuviera pegada a tu paladar? Porque es bíblico y así es como se hace. Entonces, ¿por qué? Yo no entiendo eso. A mí hasta me da risa, eso se me hace chistoso. Nunca, por favor, se burle de las cosas espirituales, porque va a estar acarreando condenación para usted mismo. Amén. Sigue diciendo el pasaje. Esto
es otra cosa que se cuestiona, mire, en el momento de la manifestación del poder de Dios. Versículo 12, vaya conmigo. A los cuales Él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quiero oír. El reposo, ¿verdad? Dice que es que nosotros podamos darle, bueno, déjeme leer el verso que sigue para explicarle la idea completa. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas. Pastor, ¿por qué se cayó ese al suelo? Ahora que estamos en la Ciudad de México con mi esposa, el hermano que nos hospedó llevó un invitado. Y cuando el apóstol empezó a ministrar, los pastores, la gente empezó a caer en el suelo, empezaron a hablar en lengua. Y él, que era primera vez que entraba a una iglesia, él estaba impresionado por eso. Eso es normal, que alguien que entre por primera vez a la iglesia pregunte qué está pasando. Ahora, usted como cristiano lo debe saber, porque va a haber gente que le va a cuestionar esto. Y yo se lo explicaba a él, de manera y de palabras que él las puede entender. ¿Verdad? Hay gente que dice, se está haciendo, se tiró, el pastor lo empujó. Yo hasta vi cuando le hizo con la mano así, y por eso se cayó al suelo. Cuando esto está profetizado y dice, van a hablar con lengua de tartamudo, y al estar siendo tocados por el poder de Dios, van a caer, y en ese momento entran en un estado de reposo. Cuando yo estoy en ese lugar, cuando yo soy tocado por el poder de Dios y caigo, en ese momento me ponen mi cuerpo en esa posición para ser ministrado yo. Todo aquel que ha tenido esta experiencia sobrenatural sabe que al levantarse de ahí, se levanta descansado, se levanta en paz, se levanta con mucha calma, con mucha fortaleza. Ahora, todo eso está en la Biblia, pero le vuelvo a repetir, como siempre le he insistido, hay gente que se pone a pelear de cosas bíblicas y no tiene ninguna base bíblica, solo es lo que él piensa o lo que él opina. Ahora, si viéndolo aún con la Biblia usted no lo cree, eso ya son 20 pesos aparte, eso ya es un problema que usted trae adentro, amén. Pero la palabra de Dios es clara y dice la Biblia que nosotros tenemos que hacerlo. Ahora, ¿sabe cuál es el problema o el error? Cuando me adoctrinan, cuando me enseñan, cuando me predisponen a rechazar todo esto. Entonces, aunque me lo enseñen con la Biblia, sigo diciendo, a mí no me parece. Es que esto es algo espiritual que necesitas experimentarlo, no verlo ni juzgarlo, sino experimentarlo. ¿Sí va conmigo hasta aquí? Las lenguas es un lenguaje espiritual, como lo vemos en 1 Corintios capítulo 2 verso 13. Se los quiero leer en una versión diferente para que podamos entender mejor la idea. Léalo conmigo aquí en la pantalla, por favor. Dice la palabra del Señor: cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas. Esto es lo que le decía, mire, espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Entonces hay personas, ¿verdad?, juzgando las cosas espirituales, y la palabra de Dios lo menciona muy claro en esto. Es un lenguaje espiritual, que todo aquel que tiene a Dios en su corazón, porque hay gente que dice, pues yo creo en Dios, yo pienso en Dios, pero eso es muy diferente. La palabra de Dios es clara y dice que aún hasta el diablo y los demonios creen y tiemblan. Y entonces hay gente que tiene la misma fe del tamaño de un demonio y con eso piensa que está bien con Dios. Y dice, no, yo estoy bien con Dios, a mi manera, pero estoy bien. La palabra nos enseña que tenemos que tener una relación y una comunión con Dios en nuestro corazón. Y cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos, dice, las palabras de la inteligencia humana. Aquí es muy importante esto: el que habla en lenguas no es, ¿verdad?, de que se le apague el cerebro, no es de que se le apague el entendimiento y empieza a actuar como una persona incoherente, sino que lo que tú estás hablando, lo que tú estás diciendo, lo que tú estás mencionando, no nace de tu intelecto, sino que nace de tu espíritu.
Entonces, ¿cuántos de ustedes saben que tienen un espíritu, pero ni saben dónde está su espíritu? ¿Cuántos de ustedes saben que tienen un alma y su alma la identifican solo cuando están tristes, cuando están mal, cuando tienen malos sentimientos? Pero ¿dónde está tu espíritu? ¿Cuántas veces tú identificas que en este momento no está hablando, verdad, tu inteligencia humana, no está hablando tu alma, ni está hablando, sino que está hablando tu espíritu? Tú tienes que aprender a identificarlo. Si va conmigo hasta aquí. Cuando un creyente habla en lenguas, sus palabras pueden ser, verdad, como menciona 1 Corintios, un lenguaje espiritual no basado en el entendimiento. Entonces yo le decía a usted, y póngame atención a lo siguiente: pastor, la palabra de Dios dice entonces que yo no debo de traducir las lenguas, sino que yo las debo de interpretar. ¿Qué es entonces interpretar? Entonces hay ocasiones que de repente está la oración, o está el tiempo de alabanzas, o está la administración, y alguien comienza a hablar en lenguas. Y cuando alguien comienza a hablar en lenguas, tú desde tu lugar empiezas a escuchar en tu interior la respuesta a una petición, a una necesidad que tú tienes. Pastor, cuando esa persona habló en lenguas, yo sentí unas ganas de llorar. Esa es tu interpretación de esas lenguas. ¿Sí dice amén conmigo? Pastor, mire, le vuelvo a repetir lo mismo. Cuando yo iba caminando y a lo lejos vi una persona que me empezó a hacer así, me detuve porque pensé que me lo está haciendo a mí, y yo también hice lo mismo. ¿Sí dice amén conmigo? Pastor, cuando empezaron a hablar en lenguas, todo el dolor que tenía se fue y me empecé a sentir en paz y en sanidad. Esa es su interpretación. Ahorita se lo voy a mostrar con la Biblia. Ahora, cada uno no es, por favor, entienda esto. De repente va a haber un momento donde alguien habla en lenguas y después de hablar en lenguas comienza a profetizar. Y esa profecía es una palabra general para todos. Y esa profecía está interpretando lo que en lenguas él acaba de recibir en revelación. Las lenguas es una comunión, o una comunicación, mejor dicho, entre Dios y el cristiano. Es una comunicación entre Dios y el cristiano. Entonces hay ocasiones que uno recibe la lengua, pero también comienza a orar en ella. Miren lo que dice Marcos capítulo 16, verso 17. Si va conmigo aquí, va tomando nota de todo. Dice Marcos 16, 17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Hermanos, hablar una lengua es una señal. Y ya se lo acabo de enseñar ahorita. Pastor, ¿el bautismo en el Espíritu Santo solo se encierra hablar en lenguas? No, es una señal, hablar en lenguas. Ahora, aquí no está hablando ni el apóstol Pablo ni ninguno de los apóstoles, sino nuestro Señor Jesús. Y les dice, van a haber señales que van a manifestarse en ustedes. Una de ellas es que van a orar por personas oprimidas por demonios, y estos demonios van a soltar a las personas. Y otra señal es que van a hablar en lenguas. Es que van a hablar en lenguas. Entonces nosotros tenemos que poder saber que esta es una manifestación, el hablar en lenguas, y comienza cuando yo creo. Por eso la palabra dice ahí, seguirán a los que creen. ¿Seguirán a quiénes? A los que creen. Usted es una persona que usted duda del Espíritu Santo, usted es una persona que usted duda del hablar en lenguas, que usted duda de todas estas cosas espirituales, pues esta señal no se puede manifestar en usted, porque es a todo aquel que cree, no solo el que cree en Jesús, sino que el que cree en lo que Él está declarando. Y es el mismo Señor Jesús diciendo, a cada persona que crea le van a seguir estas señales. Hablar en lenguas no es algo emocional, sino que es una experiencia espiritual. Algunas veces puede ser acompañado, ¿verdad?, por una experiencia emocional, mas no siempre es así. No sé si usted ha visto gente que está hablando en lenguas y en el momento de hablar en lenguas comienza a llorar. El llorar no es una manifestación del espíritu, sino del alma. Hay gente que está hablando en lenguas y cuando habla en lenguas comienza a temblar. Entonces, ¿verdad? Cuando lloramos se manifiesta algo del alma junto con algo del espíritu. Y cuando temblamos se manifiesta algo del cuerpo junto con algo del espíritu. Entonces nosotros tenemos que poder tener claro eso. Ahora, hay gente que dice, ¿por qué tiembla?
Porque no todos, le vuelvo a repetir, van a tener la manifestación de la misma manera o de la misma forma. Y el temblar es un momento cuando hay tanto poder y hay tanta gloria de Dios en tu vida, que tu cuerpo empieza a sacudirse. Y aunque lo quieras controlar, no es algo sobre lo que tienes tu control. Es como el que recibió las lenguas por primera vez y le empezó a temblar la quijada. Y empezó a sentir todos los músculos de su rostro, ¿verdad?, tensos, ¿verdad?, que se contraían. Empezó a sentir y quería controlar, no sabía qué le estaba pasando. Y después de eso, es una experiencia nueva que tiene tu cuerpo, que no está acostumbrado, y que tu cuerpo no la controla, sino que es algo del espíritu. Si va conmigo hasta aquí. Entonces nosotros tenemos, por favor, que tener muy en claro esto. La experiencia del apóstol Pablo él mismo se llama a sí mismo el hombre que más lenguas hablaba. Y mire qué tremenda la experiencia del apóstol Pablo. Vaya conmigo aquí, por favor, porque estos versos muchas veces los leemos y no nos damos cuenta de estos detalles. Conozco, dice el apóstol Pablo, ya tenemos multimedia. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo está hablando de él mismo, verso 3. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado y fue llevado ¿a dónde? Todos, ¿a dónde fue llevado? Y fíjese bien que en el paraíso oyó palabras que no puede mencionar acá abajo. Oyó un lenguaje, oyó conversaciones, oyó palabras que se hablan en ese lugar, pero que no las puede mencionar acá abajo. El apóstol Pablo sube a ese lugar, es llevado, dice él mismo, ¿verdad? Él siente que fue en su espíritu, no está seguro de eso, pero él dice, cuando yo estuve en ese lugar, ahí yo escuché un lenguaje. Por favor, entienda que en ese lugar, ¿verdad?, es un lugar espiritual. Y dice que él escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre poder expresarlas. Entonces él es tomado, por eso él mismo decía, yo soy el que más lenguas habla de todos. Él mismo lo declaraba, pero él tiene una experiencia donde es llevado a un lugar espiritual, donde es llevado al tercer cielo, y en el tercer cielo le dan acceso al paraíso, y en el paraíso los que están ahí comienzan ellos a hablar. El libro de Job, capítulo 1, capítulo 2 si no me equivoco, Job habla y revela que cuando un bebé nace y es abortado o muere en el parto, cuando un bebé, ¿verdad?, cuando cualquier ser humano muere estando en esa condición, es llevado a un lugar de desarrollo. En el cielo no hay bebés con alitas, desnuditos ni con pañales. Quítese esa idea, por favor, que es completamente antibíblica. Sino que dice Job que ellos son llevados a ese lugar y que en ese lugar ellos empiezan a ser desarrollados. Por eso yo siempre le he dicho a usted, ¿verdad?, que en el cielo los vamos a ver. Aquí en la tierra no lograron desarrollarse, pero allá sí, y allá los vas a ver. Si alguna ocasión usted, ¿verdad?, ha tenido la mala experiencia de perder un bebé, su bebé lo va a volver a ver, pero no como niño, sino como una persona adulta. Así que sabe que aunque haya perdido a su bebé, póngale nombre, porque allá lo va a encontrar. Allá se va a volver a topar con él. La palabra de Dios dice que nosotros vamos a ser glorificados. Entonces en el cielo no van a haber ni niños ni ancianos. Creo y considero que las personas en el cielo, al tener un cuerpo glorificado, vamos a recibir aproximadamente un cuerpo de entre unos 30 a 33 años, que es la edad de madurez a la cual Jesús comienza su ministerio y muere. Entonces Jesús es glorificado con ese cuerpo y es llevado con ese cuerpo. Y el apóstol Pablo dice, recibiremos un cuerpo glorificado similar a Jesús. Él es la primicia, dice, de todos. Pero todos vamos a recibir, ¿verdad?, un cuerpo. Así que espero que usted se vea a calidad a los 30 años, porque así se va a ver toda la eternidad. Amén. Hay de aquellos que a los 20 y tantos empezaron a engordar y ponerse chonchitos, ¿verdad? Así que por favor corrija eso. Entonces no piense que allá se va a ver ancianitos sin pelos, sin dientes, etcétera, etcétera. No, se va a ver calidad, amén.
Bueno, regresamos aquí. El apóstol Pablo es llevado a este lugar y dice que en este lugar donde son desarrolladas estas personas, ahí él llega y los comienza a escuchar que ellos están hablando, pero están hablando un lenguaje espiritual. Y dice, estas palabras que yo escuché en ese lugar no le es permitido al hombre poder expresarlas. El hombre, el hablar en lenguas es diga conmigo una, otra vez diga una, es una de las manifestaciones del poder de Dios. Jesús dijo, van a recibir poder, esa es la promesa. Lo que se está recibiendo es el poder, esa es la manifestación. ¿Qué se manifiesta, verdad? El poder de Dios. Pero este poder tiene 9 señales que menciona el apóstol Pablo y las podemos ver ahí en 1 Corintios capítulo 12, verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Voltea a ver aquí, por favor, porque le dije que ahorita le iba a explicar esto. Yo estoy aquí hablando en lenguas, pero el de aquí, cuando yo hablo en lenguas, el de aquí siente paz, el de allá siente gozo, el de aquí siente tranquilidad, el de allá siente sanidad. A cada uno se le manifiesta para su propio provecho. Si dice amén conmigo, a cada uno se le manifiesta para su propio provecho. Entonces yo ahorita, todos ustedes vienen contentos, vienen alegres, pero yo vengo triste, la verdad la estoy pasando muy mal. Y de repente cuando yo hablo en lenguas, el que viene alegre se siente más alegre, pero el que viene triste empieza a ser consolado. El que viene sintiéndose mal, eso es lo que él necesita. Lo que hoy la iglesia tiene que ayudarte a ti es a que puedas tener paz, porque te sientes muy atormentado. Entonces el Señor va a obrar, va a manifestarse, y a cada uno para lo que le aproveche se le va a manifestar las lenguas espirituales. Si dice amén conmigo, si va conmigo hasta aquí. Verso 8, mire, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretaciones de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Ponga atención a esto, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En particular como Él quiere. Entonces estos hermanos de aquí han recibido la manifestación del poder de Dios, ¿verdad? Hay señal, y la señal de ellos es que profetizan. Hay varios personajes en la Biblia que profetizaron sin haber hablado lenguas. Ahora estos hermanos de aquí les es dado la manifestación del Espíritu Santo, y estos hermanos oran por sanidad y milagros y tienen fe. ¿Sí va conmigo hasta aquí? Pero creemos equivocadamente que solo el que habla lenguas ha sido bautizado por el Espíritu Santo. No, el que profetiza también. El que tiene palabra de sabiduría y de conocimiento también. El que ora por un enfermo y el enfermo recibe sanidad también ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no bautiza, y la única señal es hablar en lenguas. Hablar en lenguas es una de las 9 manifestaciones del bautismo del Espíritu Santo en una persona. Y dice la palabra que Él lo hace para provecho. A mí me gustaría yo poder orar por todos ustedes y que reciban sanidad. Pero de repente, por más que yo oro por usted, Dios no opera sanidad a través de mí. Y entonces el Señor, orando por una persona, orando por un enfermo, ¿verdad? El Señor le activa un don de sanidad en un hermano o en una hermana. Y no tengo ningún problema en decirle: hermana, venga, ayúdeme a orar por él. ¿Por qué? Porque a través de usted se manifiesta el poder de Dios, se manifiesta, ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y se manifiesta de esta manera. Entonces usted pasa al frente y Dios le usa y da una palabra profética. ¿Sí dice amén conmigo? Nosotros tenemos que saber que todo esto, dice la Biblia, que Él lo hace para edificación de la iglesia. Hay algo, ¿verdad? Que nosotros, mire, la Biblia menciona estos 9, ¿verdad? Estos 9 dones, y menciona que estos 9 dones, 8 de ellos
usted no puede controlarlos. Uno sí, es el hablar en lenguas. Si usted ya lo tiene, usted sabe que de repente usted comienza a orar y usted quiere hablar en lenguas y usted lo hace. Pero los otros 8 no, sino que es cuando el Espíritu los manifiesta. Entonces tenemos que orar en lenguas y no dejar de orar en lenguas. Primera de Corintios capítulo 14, verso 39 y 40. Por favor, vaya conmigo. No debemos impedir esto dentro de la iglesia. Léalo aquí, mire. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pastor, quiero aconsejarle o quiero darle un consejo. ¿Qué le parece si mejor dejamos de hablar en lenguas? Porque luego la gente nueva se espanta, pastor, y ya no quiere venir a la iglesia. Pastor, trajo un invitado a la iglesia y cuando salió dijo que él no regresaba, que él no volvía porque no entiende eso, y para él la gente está quedando loca y él no quiere quedar loco. Él no quiere quedar loco, así que dice que ya no va a regresar. Pastor, encontré un estudio, pero calidad, pastor, con figuritas así, dibujitos, hasta una música, pero pegadora en YouTube, pastor, y dice que las lenguas ya no hay que hablarlas. Ahí se lo mando. Ni me mande sus sinvergüenzadas, por favor. Entonces, para que usted lo pueda escuchar o lo pueda leer. No, desde este tiempo la gente quería impedir que se hablara en lenguas. ¿Por qué? Porque no lo entendían. El que habla lenguas sabe y conoce de la importancia de que esto se haga y se practique en la iglesia, porque es edificada la gente. Hay cosas en mis palabras, en mi lenguaje, en mi entendimiento, que yo no te puedo ministrar, solo el Espíritu Santo. Hay cosas que ni tú sabes que necesitas que te ministren, solo en el Espíritu. Y por eso el Espíritu tuyo, tu espíritu, se aprovecha, es beneficiado cuando se manifiesta el Espíritu de Dios. Porque tu espíritu te ha estado diciendo de noche, de madrugada, te está diciendo lo que necesitan, pero tú no lo entiendes porque ni identificas tu vida espiritual. Tienes una mala vida espiritual y tu espíritu te está hablando y te está diciendo lo que necesita y tú no lo identificas. Entonces necesitas ir y que alguien ministre tu espíritu, no tu mente, no tu alma, no tus sentidos, sino tu espíritu. Y cuando llegas a un lugar donde se está hablando en lenguas, de repente sientes un escalofrío que recorre todo tu ser. Sientes un calor, sientes un fuego de Dios, sientes algo que no lo entiendes. Pero por favor, escúcheme bien. Aunque no lo entienda, cierre sus ojos, no se distraiga y reciba lo que el Espíritu Santo está haciendo, porque te está haciendo de provecho para ti, aunque no lo entiendas. Ninguno de ustedes entiende así, mira, a cabalidad los componentes que tiene una inyección, un medicamento, pero sabes que te aprovecha. Y dices, a mí no me gusta que me inyecte, pero póngamela, doctor. A mí no me gusta, ¿verdad?, que me puedan vacunar, pero póngamela. Oiga, lo vamos a operar, lo vamos a rajar y hasta le vamos a cobrar por rajar. Va a ser la rajada más cara, le va a salir 50,000 pesos la operación. Y dices, no lo entiendo, no entiendo ni dónde voy a sacar el dinero, pero aquí estoy, opérenme. Y sabes que eso te va a aprovechar. Por favor, entiende lo mismo que quiero enseñarle. Entiéndalo, que es para tu provecho la manifestación del hablar en lenguas. Ahora, dice, mire, verso 39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas. Verso 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Y aquí es donde se cometen muchos errores, donde la gente piensa y dice, es que cuando el Espíritu Santo me toma, no me controlo. No. Si no se controla, aquí lo vamos a controlar. Amén. No, eso es una mentira, eso es una falsedad. Eso es una falsedad. Llamar espiritual al desorden. Ese es un error que se ha cometido en muchos lugares. Aquí no tenemos orden. Aquí como el Espíritu Santo nos diga. Mire, y a veces son los más carnalotes, son bien chismosos, son bien murmuradores, critican, hablan mal de los demás y dicen que son guiados por el Espíritu Santo.
Hay gente que llega a la iglesia y dice: pastor, yo vengo de la iglesia allá, la Gólgota, que está arriba de un calvario, y quiero decirle que la palabra, que las alabanzas, que lo que usted enseña, que no estoy de acuerdo, que no esto, que no lo otro, viviendo en pecado vienen a juzgar las cosas espirituales. O sea, se ora, se ayuna, y el que anda viviendo en pecado dice que él le entiende mejor lo espiritual. ¿Sí dice amén conmigo? Y como son bien mañosos, como ya le he dicho, se saben todas las mañas, dicen: ahorita que empiece la chunta, voy a empezar a girar aquí a lo loco, porque ya me lo sé, así es la mañita. Y empiezo a brincar, a saltar y a girar. Ando mal, ando en pecado, pero estoy girando. Y estoy haciendo las cosas en desorden. No es así. La manifestación del Espíritu Santo tiene un orden. ¿Sí dice amén conmigo? La manifestación del Espíritu Santo tiene un orden. Entonces hay ocasiones que comparto el púlpito con varios de ustedes y de repente pasan a la casa de oración y se ponen a profetizar en casa de oración. Pasan a orar por las ofrendas, así dice el Señor. Pasan a orar, más me lo hacen en las veladas de oración. Todo el loco que pasa, todo el loco quiere profetizar, cuando hay un orden para eso, y siempre se los corrijo a todos. No. ¿Sabe qué? No haga eso, porque hay un orden para hacerlo. Entonces paso, ¿verdad?, a dirigir, paso a predicar. Ahorita me aloco y en medio de la predicación digo: levante sus manos, así dice el Señor. Hay turnos para eso, y no se debe de hacer en desorden. ¿Sí dice amén todavía? Entonces tenemos que aprender a hacerlo. En el culto, en todo el culto, tenemos dos tiempos de administración, ¿verdad? Al finalizar las adoraciones y al finalizar el mensaje. Todo el que tenga una palabra profética, ese es el tiempo para pasar y poder darla, si se le ha habilitado para que profetice. Entonces, 1 Corintios capítulo 14, léalo todo en su casa. El que profetiza está ministrando a la iglesia. Y sí es cierto, ella tiene un don, pero anda en pecado. Y sí va a decirnos algo de Dios, pero también va a ir mezclado su pecado en lo que nos está diciendo. Entonces eso se tiene que tener cuidado. Qué bonito, yo vivo en fornicación, vivo en adulterio y me pongo aquí: así te dice el Señor. Y luego tú sientes el deseo en tu interior de estar engañando a tu esposo, a tu esposa. ¿Por qué? Porque eso se ministra, eso se da. Entonces 1 Corintios capítulo 14 dice que el que profetiza tiene que tener un don probado. A mí no me venga aquí con que usted le profetizó al mismísimo presidente. No me venga con eso. Se va a sentar y cuando Dios le hable, usted va a escribir la palabra y me la va a traer escrita. Y dice el apóstol Pablo: si la palabra del que profetizó se cumplió, ese es un profeta, ese tiene un don. Pero si no se cumple, tómalo por falso. Tómalo por falso. Entonces hay muchos lugares, se hacen eventos cristianos y todos quieren pasar a profetizar. Todos quieren pasar a orar y imponer manos. Cuídese por favor de eso, porque muchas veces en lugar de bendecirle, le están contaminando su espíritu. Y la palabra de Dios aquí es clara y dice que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque hay gente que quiere imitar la manifestación del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo llama la atención y hay gente que lo quiere imitar y quiere andar imitándote eso. ¿Por qué? Porque lo que quiere es llamar la atención. Entonces cuídese por favor de esa parte. Hay gente que nunca la vas a escuchar hablar lenguas. Hay gente que nunca la vas a ver orar por un enfermo y que fue sano, orar por un endemoniado y que fue libre. Pero hablan con una sabiduría y hablan con un entendimiento de las Escrituras. Y esa es la manifestación del Espíritu Santo a través de ellos. Esa es su manifestación. Entonces yo siempre se lo he dicho: a mí me puede aquel que luego quiere hacer ver bueno lo de él, criticando lo de los demás. El que lo tuyo sea bueno no significa que el de los demás tenga que ser malo. A él Dios lo usa de esa manera.
A ella Dios lo usa de esa manera. El problema es que tú quieres que Dios use a todos como te usa a ti. Y entonces si la otra persona no le da la chiripiorca como te pega a ti, ese no es espiritual. Si la otra persona no brinca, no salta, no tiembla, no se tira al piso, ese no es espiritual. Si va conmigo hasta aquí, tenemos por favor que tener bastante claro, bastante entendido, ¿verdad?, cómo el Espíritu Santo se va a manifestar.